turismo. Porque en realidad, si nos ponemos a pensar y con la mano en el corazón, es un tema en el que no hemos, por lo general hincado el diente o porque nunca hubo noticias, salvo cuando aparecen las cianobacterias, entonces nos aterramos a ver si se nos acaba el Uruguay Playa, Sol y Playa, ¿no? Pero a ver, estamos ante un cambio muy significativo en el país. Es un buen momento para analizar qué dejaron estos años de administración frente amplista en lo que tiene que ver con el turismo. ¿Qué falta? ¿Qué más se puede potenciar? ¿No estamos hablando acaso de que es el mayor ingreso de divisas que tiene el país, que supera la carne? Ni que hablar, cueros, lanas. Entonces, ¿se le está dedicando de verdad la atención a esa cartera puntualmente? ¿O va a seguir siendo relegada como lo ha sido tradicionalmente? ¿Figura algo de esto en la ley de urgente consideración? Vamos a repasar, además, las miradas que a veces son cruzadas entre los propios actores y protagonistas del área. Mirá. En el puerto de Colonia se ha verificado un incremento de un 10 a un 12% de personas trasladadas en una y otra dirección. En los puntos de frontera también hasta el 20 de enero teníamos un número un poco mayor que el año pasado desde el punto de vista de los ingresos. Desde el ángulo de los cruceros tenemos más que el año pasado. Yo estuve en Salto y estuve en Las Cañas el fin de semana pasado y tenían una ocupación en Las Cañas total. En Salto había una ocupación de las termas superior al 50%. En San Gregorio de Polanco, ustedes mismos han visto más de 10, 12.000 personas. Santa Teresa cerró el camping durante algunos días, producto de que había más de 12.000 personas. En Montevideo la ocupación de los hoteles fue superior a la esperada. Entonces, esos son los elementos con los cuales nosotros nos movemos. Y en función de las reservas, ¿qué previsiones tienen para el mes de febrero? Por ejemplo, en la costa hemos tenido información de que tienen más reservas para febrero que para febrero del año pasado. Y en algunos casos hasta han dicho que algunos tienen más reserva que en enero. Cuando a veces cada operador analiza su situación, se encuentra que la rentabilidad le sigue bajando, que la ocupación tal vez también le baja porque la oferta ha crecido mucho, y eso genera que a nivel individual vean una temporada de verano muy complicada, a pesar de que en los promedios no parece tanto. Ahora, entonces, en ese que hubo gente que ganó y gente que perdió, en términos relativos, ¿no? Claro. Podemos decir que los que ofrecieron servicios más caros o para un poder adquisitivo mayor son los que les fue mejor en enero. En algunas zonas del país, en Punta del Este sin duda, en Rocha no, fue un destino que estuvo muy golpeado y con un nivel de gasto mucho más bajo. Inclusive algún establecimiento allí en La Paloma que ya cerró sus puertas, ya entendió que cerró el verano. Por ejemplo. Porque no tenía lugares no tenía reservas, no tenía opciones. Muchos se han jugado... ¿Pero qué tipo hoteles? Hoteles, muchos se han jugado, hoteles que se han jugado mucho a Argentina, se concentraron mucho y cuando a Argentina le va mal, le pega porque no tiene tiempo de recuperación. Creo que el turismo debería repensarse en que si es un sector relevante, empezar a planificar una sostenibilidad en el tiempo y sustentabilidad para que podamos tener turismo todo el año en todo el país. Bien, nos está acompañando para este tramo del programa Remo Monseglio, designado futuro subsecretario del Ministerio de Turismo. Un placer que nos acompañe hoy. Un hombre dedicado desde hace muchísimos años al turismo en sus distintas expresiones, a la formación también de personal, de gente para la industria. Y bueno, ahora con la posibilidad además desde un cargo en el gobierno poder hacer alguna diferencia. Vamos a ir enseguida a las cuestiones más puntuales, pero en términos generales, ¿cree que en Uruguay se le da la dimensión necesaria al turismo? Lo planteaba en el arranque, ¿no? Por lo que supone de divisas, de poner al Uruguay en el mapa. ¿Se le presta la atención o viene subsistiendo a pulmón de privados? Bueno, antes que nada, Victoria, un gusto estar acá y con todos los panelistas, algunos de los cuales conozco desde hace bastante tiempo también. Definitivamente, yo te diría que sí, que al turismo se le da importancia en el país. Te diría que me voy a otro extremo. En algunos casos se le da demasiada importancia, es un tema recurrente, donde pasa a ser una
instancia de comunicación prácticamente diaria, donde vamos contando los turistas que entran, los turistas que salen. Se habla de turista en general, cuando en realidad lo que tenemos acá... en la temporada. Claro, claro, en la temporada. También el resto del año. Mirá que muchas veces, recurrentemente, se utiliza la muletilla de cuántos turistas están viniendo en pleno invierno y todo lo demás, y no todo el que llega al Uruguay es turista. La pregunta, para contestarla puntualmente, yo creo que sí, que se le da la importancia debida. Probablemente desde los distintos gobiernos ha costado que desde la cartera de Economía se le den los recursos adecuados. Eso ha ido increyendo, eso va más de a poco. Al político en general de profesión le cuesta entender el fenómeno turístico. ¿Suena frívolo plantear que se necesita un aumento de presupuesto para la cartera? Acordate que ha habido presidentes que no usaban la casa presidencial de Punta del Este, un prejuicio enorme. Hay que acordarse que hubo un presidente que dijo que los argentinos venían a lagartear, así como otras cosas. Ojo, no estoy volcándome hacia un lado solamente del tema. En general, el fenómeno del turismo como factor económico es bastante desconocido. Bastante desconocido porque no se lo ve desde adentro. Yo recuerdo una charla que tuve una vez con el exministro Lescano para hablar de una persona con quien tengo un excelente vínculo, ahora está de embajador en Argentina, y en ese momento estábamos en una conversación y él me reconocía que desde la izquierda habían tenido una visión hemipléjica del turismo, como que realmente era algo que se veía como frívolo, y que él en ese momento, asumiendo la cartera, se daba cuenta de la importancia de ese factor en lo que es la economía nacional y lo que son las fuentes de trabajo directas e indirectas que el turismo genera. Bien, el tema es que además ahí se cae en el error de visualizar esa dimensión más frívola, es parte de un escenario, y es creer que solo Punta del Este te trae turismo, ¿entendés? Y por favor, justamente, ¿no? Pero bueno, está bien en el planteo. ¿Cómo lo visualizan por aquí? ¿Cómo lo ven por aquí, Ale? Yo soy de los que cree que justamente desde esa perspectiva, vos recién preguntabas acerca de si había o no había conciencia de la dimensión. Si incluso había artículos o partes de la ley de urgente consideración vinculadas al turismo, ¿no? Pensando en qué tanta trascendencia le damos. Bueno, yo creo que es al revés. Yo creo que no las hay, hasta que tengo entendido, ¿no? No las hay. No. Porque justamente en este aspecto vinculado al turismo, yo creo que la trayectoria, la peripecia del Uruguay ha sido satisfactoria, y ha sido satisfactoria atravesada por todos los partidos que han gobernado la República. Eso me parece que habla bien de nosotros, habla bien del país, que hemos hecho una acumulación del conocimiento y de las políticas, que además, como pocas veces, ha resistido la tentación de empezar de nuevo cada vez que empieza un gobierno, ¿verdad? Entonces yo recuerdo desde la época de Villar, por decir algo, ¿no? Cuando, bueno, recordemos que el Ministerio de Turismo como tal es algo relativamente reciente en la historia de la República. Es verdad, yo coincido con la lectura que Remo hace a propósito de lo que le decía el Lescano, en el sentido que la izquierda históricamente había tenido una mirada un tanto prejuiciosa acerca del turismo como algo de alguna manera de la burguesía, más destinada a que los países crecen solo con chimeneas, ¿verdad? Aquella idea. Eso yo creo que está absolutamente derrotado. Y es más, tengo la impresión y tengo la convicción que la ministra saliente, Lilian Quechichán, fue una buena secretaria de Estado, y hace muy poquito vi en una presentación que hacían desde el Ministerio de Turismo reconocer y felicitar que estaban ustedes participando del hecho, y a mí como hombre de la República y como hombre de la democracia, a mí me gustó, me pareció satisfactorio, y me parece que vamos por el buen camino, que hay muchas cosas que hacer, y además en turismo los desafíos son constantes y permanentes, ni hablar que sí, pero diría que es desde los puntos que a mí, por lo menos, más satisfacción históricamente me han provocado. Bien, ¿alguien más, Leo? Yo estoy con Ale, estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir, y también creo que en particular en este verano, donde se esperaba una temporada tremenda... Tremenda por lo malo. Por lo malo, se implementaron un montón de medidas preventivas frente al cepo cambiario en Argentina, este impuesto al turismo que se había puesto de 30% para los gastos en dólares, o sea, se hizo una campaña para atraer a esos turistas y tuvo una buena repercusión acá. Obviamente, quizás no fue de las mejores temporadas, pero comparadas con el año pasado hasta ahora, superó las expectativas, digamos. Bien. Yo creo que deberíamos tener un esquema de turismo más pensando en el turismo interno a lo largo del año, porque la temporada todos sabemos que más o menos camina,
cada vez son más cortas las temporadas, se restringen fuertemente a los primeros días de enero. Pero estoy pensando en esos hoteles que de repente están vacíos en junio, en julio, y siguen manteniendo el cartel que dice $90 la habitación. Algo que a mí me resulta incomprensible, aunque entiendo el esquema de costos que tiene Uruguay, que es muy, muy importante, pero no puede ser que un hotel en la Atlántida, hermoso balneario, cueste lo mismo que, o menos, o más, perdón, que un hotel en South Beach a 2 cuadras del Caribe, ¿no? Eso me resulta medio incomprensible. Cómo no hay una política de promoción para aquellos locales, aquellos establecimientos que están prácticamente vacíos durante el invierno, y habría muchos uruguayos que con muchísimo gusto, si le dan una oferta razonable, irían a pasar un fin de semana, por ejemplo, a Atlántida, a donde sea. Claro, sí. Pero me parece que la clave de eso es el tema costos. Los costos son fijos y siguen claro, siendo los mismos en el principal balneario del país que en Atlántida. Me parece que por allí un reclamo histórico de los operadores ha sido, bueno, cómo abaratar esos costos, sobre todo cuando no hablamos de la temporada alta o la temporada más importante, que uno piensa, y tal vez más adelante lo pueda responder, cómo es que eso se pudiera dar en el marco de un gobierno que va a estar muy ajustado en sus cuentas. ¿Puede realmente conceder una tarifa de OCE, de UTE, distinta para esos operadores que están todo el año abiertos tratando de, bueno, enfrentar una situación que le es adversa? Debería. Si será importante el turismo, que el año pasado ingresaron 3.200.000 personas aproximadamente en el 2019 y un ingreso de divisas de 1.750 millones de dólares. Por exportación de carne bovina, el Uruguay tuvo el año pasado, en el mismo periodo, 1.790, 1.800 millones de dólares. Ingresan por exportación de divisas en el Uruguay, sin tener en cuenta zona franca, ¿no? Unos 7.600, 7.800 millones de dólares, y con las zonas francas 9.000 millones de dólares. Estamos hablando de un ingreso extraordinario para el país. Además, Pablo, extraordinario. Me permito agregar, con el turismo, cuando el ingreso se produce a través del turismo, ocurren dos cosas simultáneas. Primero, el ingreso es en el acto, en el momento, y se derrama casi de inmediato. Es un ingreso muy generoso, no solo en volumen, sino en la rapidez con la que llega a la población. Bien, Diego. Y argentinos, en esta temporada, al menos la sensación que queda es que no vinieron todos los que tenían que venir. Es decir, que hay una disminución de argentinos, ahora Remo explicará los detalles. Pero después, si no hay algo en la ley de consideración, es una ley de urgencia. Y si no hay, es porque el problema del turismo tal vez está en otras acciones, en economía, en el medio ambiente, en proteger el agua, en buscar las cianobacterias, en buscar otras acciones que van de la mano con la ley de urgente consideración, que repercuten indirectamente en el turismo y que son fundamentales tanto para el turismo interno, como decía Pepe, como también para los extranjeros. Bien, antes de ir a la pausa, tomando esto que plantea Durán y pensando en lo que decíamos al principio, ¿no? Cómo lo que ingresa al país por turismo supera las divisas que nos entran por exportación de carnes, por ejemplo. Pareciera ser como una revolución de la matriz productiva del Uruguay, silenciosa. Entonces, ¿por dónde va lo que tiene que hacer el próximo gobierno? ¿Por buscar consensos en políticas de atracción o de generar más interés turístico? ¿O por lo que planteaba Diego, ¿no? Empezar a visualizar de qué manera lograr que haya más emprendedores más convencidos, que puedan mover la economía, turismo interno mediante? En fin, lo dejamos planteado. A la vuelta, ¿me lo contesta, Monseglio? ¿Cómo no? Con mucho gusto. Ya veremos.